El grupo del edificio. El primer mensaje llegó un domingo a las 11 de la noche. Un domingo cualquiera, de esos en los que el silencio de la ciudad se vuelve más pesado, como si se estuviera preparando para la rutina del lunes. Yo estaba acostado, con el celular apoyado en el pecho, dejando que el brillo de la pantalla y el flujo infinito de videos cortos me apagaran el cerebro. Buscaba dormir, como siempre. Entonces, el sonido de la notificación cortó todo. Fue seco, metálico. No era el tono de WhatsApp, no era el sonido de ninguna red social que yo reconociera. Era un sonido que no recordaba haber configurado nunca. En la pantalla apareció un nombre. Grupo Edificio San Marcos. Información. Fruncí el ceño. No recordaba haber entrado a ningún grupo, pero asumí que algún vecino o la administración me había agregado usando el número que dejé en el contrato. Vivía ahí desde hacía apenas 3 meses. El edificio era antiguo, pleno centro de la ciudad, de esos con pasillos largos que parecen estirarse por la noche, baldosas gastadas que crujen sin que nadie las pise, y muros que parecen haber absorbido décadas de conversaciones ajenas. Nada fuera de lo normal para un arriendo barato. Abrí el grupo. Éramos 23 personas. Todos los departamentos estaban representados. El administrador no tenía nombre, solo decía conserjería. El mensaje fijado, escrito en mayúsculas, decía: Grupo obligatorio para información relevante del edificio. No abandonar bajo ninguna circunstancia. Pensé que era una exageración, algún administrador con demasiado tiempo libre. En edificios viejos siempre hay reglas raras que nadie recuerda haber aceptado, pero que todos obedecen por costumbre. Esa primera noche no hubo más mensajes, solo el silencio del chat y el silencio de mi departamento. La calma se rompió al día siguiente. A las 3:12 de la madrugada, el celular iluminó la habitación como un relámpago. ¿Alguien más escuchó los pasos en el tercer piso? Nadie respondió. El mensaje quedó ahí, flotando en la oscuridad digital. 2 minutos después llegó otro. Ya empezaron. El remitente era Depto 302. Sentí un escalofrío inmediato. Revisé la lista de integrantes. El 302 figuraba como inactivo. Y eso no era lo peor. El departamento 302 llevaba meses vacío. El conserje me lo había dicho el mismo día que me entregó las llaves. Esa unidad está en litigio. No espere ver a nadie ahí. Me convencí de que era una broma, o un error de un antiguo residente que aún conservaba el número. Pero cuando desperté esa mañana y revisé el grupo, estaba limpio, vacío, como si esos mensajes nunca hubieran existido. Durante el día, el grupo fue normal, demasiado normal. Reclamos por la basura, avisos de corte de agua, un vecino pidiendo que no dejaran bicicletas en la escalera de emergencia. Nada extraño. Esa noche la atmósfera cambió antes de tiempo. A las 2:47, el teléfono vibró con fuerza sobre el velador. Por favor, no salgan. El mensaje venía del Depto 105. Yo conocía a la residente del 105, una señora mayor, siempre vestida de oscuro, siempre bajando por pan en la mañana. Nunca la había visto con un celular en la mano. Escribí, más molesto que asustado. ¿Todo bien? ¿Hay alguna emergencia? Nadie respondió, pero los vistos comenzaron a aparecer. 10 personas, 15, 20. Todos leyeron el mensaje. Nadie escribió nada. Intenté salir del grupo. El botón estaba gris. Un aviso apareció en la pantalla. No puedes abandonar este grupo por orden de administración. Cerré la aplicación con las manos sudosas. 2 minutos después llegó otro mensaje. No miren por la mirilla.
Esta vez todos lo vieron casi al instante. Los doble check azules aparecieron en masa. El pasillo estaba en completo silencio. Sentí ese impulso estúpido y peligroso de hacer justo lo contrario. Me levanté. El piso estaba helado. Caminé hasta la puerta. No se escuchaba el ascensor, ni cañerías, ni pasos, nada. Me acerqué a la mirilla y me detuve, no porque viera algo, sino porque el celular vibró justo en ese instante. Gracias. Retrocedí de golpe. Volví a la cama sin mirar atrás. Me tapé hasta la barbilla, como si las sábanas me protegieran de algo que viajaba por cables y señales. Al día siguiente hablé con el conserje. Me dijo que el grupo siempre había existido, que lo creó la administración anterior por seguridad. Cuando le pregunté quién lo administraba ahora, se quedó en silencio. Nadie, dijo, al final. Se supone que es automático. Esa noche el grupo se activó temprano. 21:06. Hoy no va a ser rápido. 21:10. Cierren bien. 21:11. Apaguen las luces del pasillo. Algunos reaccionaron con emojis, pulgares arriba, caras de miedo. Nadie escribió palabras. Los sonidos del edificio fueron desapareciendo uno a uno. A las 22:03 llegó el mensaje que me heló la sangre. Departamento 402 no está siguiendo las instrucciones. El 402 era un arriendo temporal. Nunca veía a nadie ahí. Un minuto después, ya está. El lunes, el 402 apareció vacío. La administración dijo que el arrendatario se fue sin avisar. Dejó todo atrás. Con el tiempo dejé de sentir miedo. Sentí algo peor: resignación. Los mensajes dejaron de advertir, comenzaron a registrar. 302 ya escuchó. 105 no durmió. 201 sigue despierto. Una noche escribí: ¿quién está escribiendo esto? El mensaje no se envió. En su lugar apareció otro: Departamento 307 está preguntando. Era yo. Apagué el celular. No sirvió. Tranquilo. Todos preguntan al principio. Después entienden. Esa madrugada me tocaron la puerta. 3 golpes suaves. No abrí. El último mensaje llegó antes del amanecer. Bien, así es mejor. Hoy sigo viviendo aquí. Nunca escribo en el grupo. Nunca miro por la mirilla. Nunca apago el celular de noche. A veces llegan mensajes que no entiendo. A veces usan mi nombre. A veces describen cosas que aún no hago, pero que termino haciendo igual. El grupo sigue activo, siempre activo. Y lo peor no es que no pueda salir. Lo peor es que después de un tiempo, ya no quieres hacerlo. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. La fábrica que nunca cierra. Nunca quise trabajar en esa fábrica. No estaba buscando una carrera, ni un propósito, ni algo mejor. Solo buscaba una salida rápida al hambre. Plata urgente. El tipo de dinero que no hace preguntas porque sabe que quien lo recibe ya no tiene opciones. Turno nocturno. De esos que te borran la noción del tiempo. Sin contrato, sin papeles, solo un trato de palabra que se sentía tan pesado como el plomo. La oferta estaba pegada en un poste de luz oxidado, impresa en una hoja de papel común, amarillenta por la humedad. No tenía logo, no tenía nombre de empresa, ni siquiera una dirección exacta, solo una zona. El texto no parecía un anuncio, sino una lista de sentencias. Se necesita personal. Turno noche. No se requiere experiencia. Buena paga.
no hacer preguntas. Debí haberme reído. Debí haber pensado que era una broma o una trampa para incautos. Pero el frío en el estómago fue más fuerte que el sentido común. Así que llamé. La fábrica quedaba en la periferia más absoluta, donde el transporte público se rinde y da la vuelta. Un galpón enorme, bajo, de un gris que parecía absorber la luz de la luna. No había letreros, no había chimeneas. Parecía un cadáver de hormigón abandonado. Salvo por un detalle. Las luces interiores estaban encendidas. Un resplandor blanco, quirúrgico, filtrándose por las rendijas metálicas, siempre encendidas. La primera noche nos reunieron a 7 sombras humanas bajo un foco parpadeante. Éramos distintos. Un viejo que no dejaba de frotarse las manos, un chico joven con los ojos inyectados en sangre, una mujer que no levantaba la mirada del suelo. Pero compartíamos la misma cara, el cansancio de quien ya no tiene a dónde ir. El encargado se presentó simplemente como el patrón. No dio su nombre, nadie se lo pidió. No era imponente físicamente, pero cuando entró, el galpón quedó en silencio absoluto, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Su voz era plana, sin matices. Nos explicó el trabajo de forma vaga: clasificar piezas desconocidas, trasladar cajas que no pesaban lo que debían, limpiar superficies que ya parecían estériles. Mientras sigan el ritmo, todo estará bien. La frase quedó flotando en el aire. No sonaba a consejo, sonaba a advertencia. La fábrica por dentro era rara. No estaba sucia, no era oscura, era demasiado limpia. Un orden obsesivo que rozaba lo violento. Las máquinas no chillaban ni golpeaban metal. Emitían un zumbido bajo, constante, casi orgánico. Si cerrabas los ojos, parecía que el edificio entero estaba respirando. La producción no se detenía nunca. Jamás veíamos camiones entrar o salir, pero el producto avanzaba por las cintas. Formas geométricas, grises, tibias al tacto, como si vinieran de algún lugar más profundo que el suelo del galpón. Nadie preguntaba qué fabricábamos, no porque estuviera prohibido, sino porque después de un rato ahí dentro, sentías que no importaba. La curiosidad se apagaba, quedaba solo la inercia. Con las semanas, los cambios comenzaron. Los turnos eran largos, pero el cansancio no se acumulaba. Dormía poco, comía mal. Aún así mi cuerpo seguía funcionando con una precisión antinatural, como si algo más estuviera usando mis músculos. Mis compañeros también cambiaron. El chico joven dejó de parpadear. Podía pasar minutos enteros mirando la cinta sin cerrar los ojos. La mujer empezó a hablar cada vez más lento. Elegía cada palabra como si la estuviera traduciendo de un idioma que ya no recordaba. Un trabajador nuevo desapareció después de su tercera noche. Nadie lo mencionó. Nadie ocupó su puesto. El ritmo de la máquina se ajustó solo. El patrón aparecía sin horario. Nunca lo oías llegar. Solo sentías que el aire se volvía más denso a tus espaldas. Empecé a observarlo con atención. No se movía torpemente, pero tampoco de forma natural. Caminaba como alguien que hubiera aprendido a ser humano leyendo instrucciones. A veces se quedaba inmóvil frente a una máquina, minutos enteros, sin respirar, sin pestañear, procesando. Una noche, limpiando cerca de su oficina, escuché voces. No era español, no era ningún idioma conocido.
Sonaba funcional, como comandos convertidos en sonido. Entonces escuché mi nombre, no pronunciado, clasificado. Esa misma noche vi las sombras. En una pared del fondo había siluetas humanas, a escala real, marcadas en el concreto, como quemaduras antiguas. Le pregunté a un compañero veterano, ¿cuáles siluetas? Dijo, esa pared está limpia. Cuando volví a mirar, no había nada. Empecé a soñar, no con monstruos, con listas, procesos, diagramas donde las personas éramos variables a corregir. Y siempre, al final, la misma frase. Adaptación incompleta. La noche decisiva, el patrón me llamó a su oficina. Por primera vez, cerró la puerta. El silencio me hizo doler los oídos. Tu rendimiento es alto, dijo, pero hay interferencias. Se acercó. La luz reveló su cuello. No era piel, era una superficie que vibraba, ajustándose. Este lugar no es una empresa, es una etapa. Explicó que la fábrica no producía objetos, producía estabilidad, moldeaba humanos para eliminar lo impredecible. Algunos se adaptan, otros se descartan. Intenté moverme, mis piernas no respondieron. Tú estás cerca, añadió, solo falta pulir. Desperté en mi cama horas después, empapado de sudor. Mi celular vibró. Mensaje nuevo. Turno confirmado. Gracias por seguir viniendo. Hoy escribo esto desde la sala de descanso. El café no tiene sabor. Ya no sueño. Ya no pregunto. El patrón pasa y asiente satisfecho. Creo que pronto dejaré de notar que las luces nunca se apagan. Creo que pronto dejaré de ser alguien, porque esta fábrica nunca cierra y siempre necesita más piezas. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. Nunca fui de perderme en la cordillera. No es una jactancia de experto, ni un alarde de valentía. Es simplemente que siempre confié más en los fríos algoritmos de un mapa que en la traicionera intuición del instinto humano. Siempre creí que los senderos eran líneas inamovibles, que la montaña, aunque hostil, era predecible si se le estudiaba con rigor. Ese fue mi primer error, un error silencioso que se gestó mucho antes de poner un pie en la nieve. Había subido muchas veces a sectores poco transitados. Me atraía en las rutas que el tiempo había borrado, senderos que las guías modernas omiten por considerarlos peligrosos o irrelevantes. Me gustaba esa sensación, casi religiosa, de caminar por lugares que parecían haber sido olvidados, no abandonados, sino borrados de la memoria colectiva, como si el mundo hubiera decidido dejar de pensar en ellos para que dejaran de existir. Esa vez llevaba un GPS viejo, un modelo grueso, de carcasa plástica golpeada y pantalla monocromática. Era lento, muy lento, pero me gustaba su honestidad. Funcionaba sin señal de celular, sin internet, dependiendo solo de los satélites que orbitan allá arriba, en el vacío. O eso creía yo. A mitad de la subida, el aire se volvió denso. El silencio de la altura empezó a pesar en mis oídos como si el cielo estuviera descendiendo. Saqué el dispositivo para confirmar mi posición. Mientras la pantalla parpadeaba con esa luz verde enfermiza, apareció algo que no estaba antes. Un punto marcado en el mapa. Un icono pequeño, cuadrado,
perfectamente definido. Un refugio. Tenía nombre: Refugio San Gabriel Bajo. Tenía coordenadas exactas, grabadas con una precisión que me hizo dudar de mi propia memoria. Y lo más inquietante, lo que hizo que el pulso se me acelerara sin motivo aparente, el GPS indicaba que estaba a menos de 1 kilómetro de mi posición actual, justo detrás de la siguiente quebrada. Me detuve en seco. El viento silbó entre las rocas, un sonido largo y agudo que pareció una advertencia. Conocía esa zona como la palma de mi mano. Había estudiado registros históricos de hace 20 años. En ninguna parte, absolutamente en ninguna, se mencionaba un refugio en ese punto, ni activo, ni abandonado, ni una ruina de piedra. Simplemente no existía. Pensé, con esa lógica desesperada del que no quiere asustarse, que era un error del software, un archivo residual, una mala carga de datos, quizás el eco de una ruta de otro excursionista que se había filtrado en mi memoria interna. Seguí caminando, no por necesidad de descanso, sino por esa curiosidad malsana que nos empuja a asomarnos al borde de un precipicio. A los 10 minutos de marcha forzada, bajo un cielo que se volvía del color del plomo, lo vi. No apareció de golpe. Primero fue una línea recta que rompió el caos natural de la ladera. Luego una sombra con ángulos demasiado perfectos, demasiado humanos para ser una roca. Finalmente la estructura se reveló por completo. Una construcción baja, hecha de madera oscura, casi negra, y piedras del mismo tono que la montaña. Estaba incrustada en la pendiente de una forma antinatural, como si la cordillera la hubiera tragado a medias y luego, en un arranque de asco, la hubiera escupido de vuelta. El refugio existía, y no era una ruina. No estaba derrumbado, no estaba cubierto con la nieve, no parecía antiguo, pero tampoco nuevo. Tenía esa cualidad de las cosas que están fuera del tiempo, como si hubiera sido construido hace 1 siglo y hace 5 minutos al mismo tiempo. La puerta era de un roble pesado, sin pomo, solo una manilla de hierro oxidado. Estaba cerrada. Golpeé una vez. El sonido fue seco, absorbido de inmediato por la inmensidad del paisaje. Golpeé otra vez, más fuerte. Nada. Solo el crujir de la madera bajo el frío. Me acerqué a la entrada y noté un detalle que me heló la sangre. No había huellas, ni una sola marca en la nieve que rodeaba el refugio, ni antiguas ni recientes. La superficie blanca estaba intacta, lisa como un sudario. Era como si el refugio no hubiera sido nunca usado, o como si nadie, absolutamente nadie, pudiera llegar hasta ahí, excepto yo. Probé la manilla. Estaba rígida, congelada por los años. No se movió ni 1 milímetro. Pero entonces, desde el otro lado, algo hizo presión. No fue un golpe, no fue un sonido claro de pasos, fue la sensación táctil, vibrante, de que alguien o algo estaba apoyado del otro lado de la madera, sosteniendo la puerta con todo su peso para evitar que yo entrara, o para evitar que algo saliera. Retrocedí un paso, tropezando con mis propios pies. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, ridícula frente a la mole de piedra. Silencio absoluto, un silencio que parecía tener oídos. Rodeé la estructura buscando una respuesta. Encontré una ventana pequeña, casi a ras de suelo. Estaba cubierta por una tabla de madera mal clavada. La moví apenas unos centímetros.
lo suficiente para que un hilo de luz grisácea penetrara en la oscuridad interior. Miré. No había muebles, no había estufas, no había mochilas olvidadas, solo paredes desnudas. Y nombres, miles de nombres. Estaban tallados en la madera, uno sobre otro, en un caos frenético. Algunos nombres estaban tan desgastados por la humedad que apenas eran sombras. Otros parecían frescos, con la viruta de madera aún colgando de los surcos. Había fechas junto a ellos: 1964, 1982, 2010. El más antiguo que alcancé a descifrar databa de los años 60, pero el más reciente, ese me obligó a cerrar los ojos y respirar hondo para no perder el conocimiento. Era mi nombre completo, tallado con la misma letra irregular y desesperada que los demás, y junto a él, una fecha que me hizo tambalear, una fecha de hace 7 años. Sentí un frío que no venía de la atmósfera. Era una certeza de que mi realidad se estaba deshilando por las costuras. Me repetí que estaba cansado, que la altura me estaba causando alucinaciones. Alguien podía haber leído mi nombre en algún lado, pero yo nunca me había registrado para esta ruta, nunca había venido aquí. Revisé el GPS con manos temblorosas. El icono del refugio San Gabriel Bajo había desaparecido. La pantalla mostraba solo el vacío de la montaña. Pero cuando abrí el historial de mi recorrido, el mapa trazaba una línea que me heló el alma. Mostraba que yo había llegado a ese mismo punto exacto docenas de veces en los últimos años. Y lo más aterrador de todo, mostraba que nunca, en ninguna de esas veces, había vuelto por el mismo camino por el que llegué. ¿Has sentido alguna vez que un lugar te estaba esperando? A veces los mapas muestran más de lo que queremos ver. ¿Alguna vez has encontrado algo en un sendero que no debería estar ahí? ¿Un edificio? ¿O una marca que desapareció en cuanto apartaste la vista? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos saber si alguien más ha visto el refugio San Gabriel, o si la montaña ya ha empezado a borrar tus huellas también. Si te atreves a seguir explorando estos límites, dale like y suscríbete. No todos los relatos regresan del umbral.